Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de enviados. Una persona enviada es aquella que se le pide que vaya a un lugar con una misión, con un objetivo. Y es así como nuestro Dios y Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesús es el Hijo de Dios, uno con el Padre, y el Padre lo envió a esta tierra para que Jesucristo nos mostrara su amor, su bondad, su misericordia, nos enseñara la compasión de Dios, nos revelara el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Jesús fue enviado por el Padre, y en esta misión que Jesucristo cumplió de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, Jesucristo dio su vida muriendo en una cruz para pagar por tus pecados. Solo debes creer en Jesucristo, hacerlo tu Señor, rendir tu vida a Él, y Jesús te dará salvación, perdón y vida eterna. Entonces, Jesucristo fue enviado por el Padre, y los cristianos, es decir, aquellos que somos discípulos de Jesucristo, también somos enviados. Es Jesús quien nos envía a una misión, a diferentes lugares, a diferentes personas, todos con la misma misión: presentar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios a través de Jesucristo, contar del amor del Padre dado a través de Jesús. Todos los cristianos somos enviados para testificar de Jesús. Así puedes observar cuando lees la Biblia que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias diciendo: les iré a enseñar más del Evangelio. Pablo iba de un lugar a otro, presentando a Jesús, hablando de Jesús, siendo un sencillo maestro que enseñaba la verdad de Jesucristo, y no con palabras elevadas, rebuscadas, sino que con palabras sencillas. Y el amado Espíritu Santo iba trabajando en los corazones de las personas para que rindieran sus vidas a Jesucristo, creyeran en Él y así fueran salvas. Y este mismo patrón sigue repitiéndose hasta el día de hoy. Todo siervo de Dios debe estar dispuesto a ir a otros lugares donde Jesús lo envíe. Todo discípulo de Jesucristo debe estar dispuesto a abandonar su zona de comodidad y con la mejor actitud debe disponerse a ir a donde Jesús lo envíe, con las personas que Jesús quiera, al lugar que Jesús quiera, al país que Jesús quiera, porque la obra es de Jesús y por lo tanto la obra es de nuestro Padre Celestial. Es Dios quien construye su casa y también es Jesucristo el que, como cabeza de la iglesia, ordena a su cuerpo. Tú debes estar dispuesto a dejar que Jesucristo te guíe. Debes estar dispuesto a ser enviado donde Dios quiere, no donde más te acomode, no donde te resulte más fácil, sino que donde Jesucristo quiera enviarte. Por eso,
que debes orar a Dios en el nombre de Jesucristo para que Él te guíe, para que entiendas dónde debes servir a Jesús, haciendo qué, cómo sirves en su obra, quién debe ser tu pastor, a quién debes tú apoyar. Esto es, que tú hagas el plan de Dios para tu vida, porque tú eres un enviado, debes ser enviado. Debes estar dispuesto a salir de tu zona de comodidad. Jesucristo declaró: ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Esto lo dijo porque en el lugar donde él creció lo menospreciaban, porque decían que Jesús es el hijo de un carpintero. Entonces Jesús salió de ese lugar, guiado por su Padre Celestial, y fue a los lugares donde él debía predicar, donde él debía enseñar. Jesús no se quedó en la zona de comodidad, no hizo lo que le resultara más fácil. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y así los discípulos de Jesús deben seguir el camino de Jesús. También la Biblia nos cuenta que antes que Jesucristo comenzara su ministerio, Dios había enviado un mensajero, el profeta Juan el Bautista, que tenía por misión anunciar a Jesús, preparar la llegada de Jesucristo a la tierra. Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y esa es también tu labor, ser un mensajero, enviado por Jesús y por lo tanto enviado por Dios a hablar de Jesucristo para que las personas despierten y se preparen para la segunda venida de Jesucristo. Puede que Dios te envíe a tus amigos, a tu familia o a personas que nunca has conocido. Si tú oras y pides dirección a Dios en el nombre de Jesús, Él te guiará para que sigas anunciando que Jesús es el único camino para llegar a Dios, que solo en Él hay salvación y que Jesucristo regresará y que las personas deben arrepentirse de sus pecados, deben rendir sus vidas a Jesús y deben obedecerle para que de esa forma agraden a Dios y tengan salvación y vida eterna. Tú debes estar dispuesto a permitir que Jesucristo te envíe donde Él quiera, no lo que más te acomode, sino lo que Él quiera hacer contigo. Solo depende de ti que estés dispuesto a salirte de los afanes de este mundo, que solo te llevarán a distraerte de lo espiritual, a sacarte de Jesús y hacer que pienses en las cosas terrenales. Por eso tienes que ser determinado, tienes que luchar para salir de la indiferencia, salir de la hipocresía. Dios no quiere que seas un religioso. Dios no quiere que te conviertas en un hipócrita que va a una iglesia, que participa en cultos o en algunas actividades y que regresa a su casa para vivir una vida vacía. No, Dios no quiere eso para ti. Él quiere que sirvas a Jesucristo, que seas su testigo. Él quiere enviarte a donde Él sabe que le puedes servir. No te conformes con ser un religioso, porque eso te matará espiritualmente. No te conformes con el estilo de vida hipócrita que hay en muchos cristianos.
Sal de eso, sal de la apariencia y lucha por buscar a Jesucristo y a través de Jesús buscar a Dios, orando a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, pidiéndole que te guíe donde Él quiere enviarte, dónde y cómo debes servirle. Esfuérzate para que no mueras espiritualmente y no te transformes en un hipócrita. Debes comprender que Jesús ordena a sus discípulos obedecer sus enseñanzas y también ordena predicar su evangelio, ser sus testigos. Y esto no es opcional, no es si te acomoda o no te acomoda. Esto es un mandato de Jesús. Por eso depende de ti que luches por buscar la presencia de Dios, su dirección, para que Jesús te guíe a través del Espíritu Santo y estés en su perfecta voluntad y tengas la paz de saber de que le sirves, que eres un enviado de Jesús, que no has buscado tu comodidad, sino que has sido un siervo, alguien que sirve, alguien que está dispuesto a perder su vida por Jesús y lo hace, le obedece. La Biblia dice que estamos en tiempos peligrosos porque la apostasía ha tomado el control de muchas iglesias. Apostasía es dejar las enseñanzas de Jesús, no obedecerle, vivir en hipocresía, permitir que enseñanzas de éxito humano, de grandezas humanas, de riquezas de este mundo llenen tu mente y que te volverán un hipócrita, un religioso más. La Biblia, que es la palabra de Dios, declara que en este tiempo espíritus de engaño, de mentiras, llenarían la mente de muchas personas que dicen ser cristianas. Te ruego que luches contra eso, que seas un cristiano de verdad. Estamos en un tiempo peligroso donde la maldad ha aumentado y seguirá aumentando. Dios ha hablado que vendrá un tiempo de crisis a este mundo, de hambre, de necesidad, de angustia, y debes despertar. La palabra de Dios declara que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y para que seas guiado por Dios, por su Espíritu, tienes que buscarle a través de Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios, que seas guiado por su Espíritu. Por eso que debes conocer a Jesucristo, debes rendir tu vida a Él y debes obedecerle, obedecer sus enseñanzas, estar en comunión con Él, para que a través de Jesús conozcas a tu Padre Celestial y así Jesús te guíe por medio del Espíritu Santo y seas un enviado de Él, un testigo de Él, de Jesús, y cumpla su plan. Presentes el Evangelio a los demás, sirvas en su obra, hagas lo que Jesús quiere. Seas un medio para preparar a las personas para la segunda venida de Jesucristo. Te animo a que despiertes y salgas de ese estado de adormecimiento en el cual se encuentran muchos que dicen ser cristianos y que lamentablemente no buscan a Jesús, ni tampoco le aman, ni le obedecen. Te ruego que despiertes y que salgas de esa
indiferencia, de esa embriaguez que las cosas de este mundo producen en las personas. La búsqueda del éxito, del dinero, de las riquezas, embriagan a las personas. Despójate, quita de ti esos afanes y apártate del pecado, de la inmoralidad, del orgullo, de la injusticia. Quita esas cosas de tu vida y corre a los pies de Jesucristo. Rinde tu vida a Él por completo para que seas un instrumento de Jesús y Él te envíe y madures espiritualmente. Dejes de ser un bebé en las cosas espirituales, sino que crezcas, madures en el Espíritu y sirvas a otros. Eres llamado a preparar a las personas para la segunda venida de Jesucristo. Jesús volverá en medio de un tiempo de profunda crisis. Jesús vendrá a salvar a los que le esperan. En su segunda venida, Él nos arrebatará, nos tomará de este mundo. Nos dará cuerpos nuevos. Resucitará a aquellos que murieron confiando en Él y también les dará cuerpos eternos, nuevos, incorruptibles. Y estaremos todos con Jesucristo para siempre. Por lo tanto, hay que prepararse, porque Jesucristo volverá y también en su segunda venida, Él juzgará a esta tierra como justo juez, acabará con la maldad, para así comenzar su reino sobre este mundo, el reino de Dios sobre la tierra en forma física, literal, a través de Jesús. Y ahí serviremos a Jesucristo, estaremos con Él y seguiremos siendo enviados por Jesús, sirviéndole en su reino. Debes comprender que tienes que ser un siervo de Jesús, que sea enviado por Él, hoy, en este tiempo y en la eternidad. Eres llamado a servir a Jesucristo. Él dice cómo, Él dice dónde. Tú tienes que luchar por buscar su voluntad. Y para eso debes orar a Dios, a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, para que Él te guíe. Y así seas un mensajero, un enviado, un testigo de Jesús a las personas para que se preparen para la segunda venida de Jesucristo. Y lo primero que debes entender es que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, porque todas las personas han pecado con pensamientos malos, con palabras o con acciones, y debes arrepentirte de tus pecados. Y con humildad tienes que creer en Jesús, creer en su amor, en que Él pagó en la cruz por tus pecados. Debes creer en Jesús como tu Señor y Salvador, y debes pedirle el perdón. Y Jesucristo te perdonará, te limpiará y te dará salvación y vida eterna. Debes rendir tu vida a Jesús. Y para esto, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso
ahora Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, Jesucristo ha perdonado todos tus pecados y te ha dado salvación y te ha dado también vida eterna. Y tú has confesado y hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Y ahora debes permanecer unido a Jesucristo. Debes obedecer sus enseñanzas. Y también debes saber que en la cruz Jesucristo también pagó con su sufrimiento, con sus heridas. Él pagó por tu sanidad. La Biblia declara que en la crucifixión Jesús sufrió golpes, sufrió azotes, y esas profundas heridas que Jesucristo sufrió, por sus heridas, Él pagó por tu sanidad. Por lo tanto, tienes que creer en Jesucristo, creer que en la cruz Jesús te sanó, porque Él te ama y tu Padre Celestial también te ama y quiere verte sano de toda enfermedad. Debes creerlo con todo tu corazón. Y si estás enfermo, repite este versículo de la Biblia. Cada día el versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Tienes que creer esta promesa. Tienes que confesarla, porque es la verdad. Y tienes que orar a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, pidiéndole esta promesa de sanidad para ti. Y Dios, a través de su Hijo Jesús, te sanará y experimentarás un milagro en tu vida. Tienes que creerlo, confesarlo, tienes que orar y poner tu confianza en Jesucristo y a través de Jesús en tu Padre Celestial. No te rindas, tienes que luchar, no conformarte a la religiosidad, a la indiferencia. No, eres llamado a ser discípulo de Jesucristo, a permanecer unido a Él. Y para eso debes obedecer a Jesús. Debes ser bautizado en las aguas, como Jesucristo lo ordena. Debes orar a Dios cada día en el nombre de Jesús. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios, en especial las enseñanzas de Jesucristo. Y tienes que obedecer a Jesús, hacer lo que Él te manda, para que ames como Jesús enseña, para que sirvas como Jesús sirve, con ese amor incondicional, sacrificial, el amor de Dios. Tienes que obedecer a Jesucristo, amar a tu Padre Celestial con todo tu ser. Y cuando leas la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesucristo y también tu Padre Celestial quieren que recibas el bautismo con el Espíritu Santo. Y si lo pides a Dios en el nombre de Jesús, con perseverancia, con determinación, Dios te llenará de su Espíritu. Experimentarás hablar en nuevas lenguas. Te llenará de su poder para que seas un testigo de Jesucristo, un enviado, y de esa forma sirvas a Jesús y hagas su voluntad. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos, todo al correo que aparece en la descripción de este podcast.
y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es muy bueno. Él te ama. Él anhela que tú con humildad rindas tu vida a Jesucristo. Y si lo haces, Dios te llenará con su Espíritu, porque tu Padre Celestial es bondadoso y quiere llenar tu vida. Solo depende de ti que te dispongas a obedecer a Jesús para que Él te guíe a través del Espíritu Santo y seas un enviado de Jesús y cumplas el plan de Dios, porque Él construye su casa. Él es quien quiere que su obra se haga de acuerdo a sus definiciones. Y para eso Jesucristo es la cabeza. Él quiere guiarte para que hagas lo conveniente, para que vayas y sirvas donde Jesucristo quiere que lo hagas. Te animo a que te esfuerces, que busques a Jesús y que busques a través de Jesús a tu Padre, y Dios te va a guiar. Aún en medio de la profunda crisis que viene a este mundo, si obedeces a Jesús, la gracia de Dios te fortalecerá y te guiará para que sirvas a Jesús y continúes preparándote para la segunda venida de Jesucristo. Dios te bendiga.